Askirukipan, takenitaki. Ilukipa yachachi. Skill pataganay, Askil yatachiri. panay Panay Aski atichiri. arukipanay yatichiri. Askiarukipanay atichiri. Askil panay Waliki, atichiri. waliki. Askil panay Kalyantañani. atichiri. Urukipanay yatichiri. Walik, Haylin Takini, micrófono la Pantesi, pam, todos enciendan sus micrófonos. Takini, Takini. Ya, Takini, Haylin ya. Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, kawikuy, wawi, wawi, Waway. wari, wawi, Wari wawi. wawi, Iki wawi taki. Taki. Aukin iris tatakiris ta uywarapita. Iris Takiris. tatakiris. Uywarapis. Koyun, sakaya koyun, sahasta, Maki. maka Chatamaki. koyun, Wari iwawi, kunywawi, Kutikas. Akitas. iwawi, Iwawi. iwawi, Agotitas. asma, iwawi, wawa, atmaki, Maki. milwawi, wawa, Oriniris. Oriniris. Iwasis. Askirisma. Iris takuta Iwasis. uywaris. Liki waliki takini, hayaya hayaya, ay María Tekawi. Allantañani, ¿ya? Vamos a dar inicio a esta sesión del aprendizaje del idioma aymara. Inicialmente vamos a repasar igual que el cuadro fonético. ¿Ya? Todos, takini, takini, todos van a repetir después de mí, ¿ya? Repita after me. Pa, Pa. pa, Pa. a, ka, Ta. ka, Ta. cha, a, ka, ka, a, pa, a, Eso, muy bien. Waliki. Ahora, examen. Vilma. Otro. Holguín. Capuca. Holguín. Yaranim. Pa, pa, a, ta, ta, a, ya, cha, cha, ga, ka, 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 ja. Ok, muy bien. Waliki. A ver. Gracias. Víctor Gracias, Manuel sí. Carvajal. Gilata Víctor Manuel. Yaranim. Sí. Alianta. Pa, Eso. pa, pa, ta, 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 cha, 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 ga, ka, ka, ga, ka, ka, ja. ¿Ya? Hay que repasar todas las explosivas y la Q, ¿ya? No Ya, pues. está articulando bien la letra Q, ¿ya? Y todas las explosivas. Es A, A, ch, A, ¿no? A, ¿no? Entonces, articular bien las explosivas toditos.
y la posvelar, la Q, hay que practicar. Seguimos, a ver. Edi TC, Edi. Uyaranim. Edi. Ya, Chacatay. Kitis. Milka Fernández, Milka, Uyaranim, Uyaka Milka. Pa, a, a, ta, a, a, mm, cha, a, cha, ca, a, a, ca, a, a, a. Ya. Hay que repasar la aspirada y la explosiva, ¿ya? Pues me está Ay, diciendo pa, a, ¿no? No, esto es pa. Aquí igual me está diciendo ta, a, o sea, lo mismo, nada. Esto es ta, esto es a, esto es cha, cha, ka, a, eh, esto, ja, ah, ¿ya? Y la ay, explosiva no me estás articulando, ni siquiera se asemeja. Estás articulando igualito que la K, ¿ya? Recuerda, hay sonido propio, ¿no? Es pa, ¿ya? Pa es sonido de la Q, ¿ya? A ver, seguimos, a ver. Cecilia Karen Mamani, a ver, Cuyaca Cecilia, Yaranim, Chapatania Monguit, Cuyaca Cecilia, a ver. Em, Pamela Luna, Cuyaca Pamela, Yaranim, Cuyaca Pamela. Ya, tienen que participar, ¿ya? Si no, igualito el examen oral es con cámara encendida y con preguntas, ¿no? Y la pronunciación, todos, nada van a leer. Así que es mejor que ahora se equivoquen que estén esperando la final. A ver, uno más. Esto es la reunión se está transmitiendo en vivo, no es Sara YouTube en Guzmán, vivo. Sara Cuyaca, Sara Guzmán, ¿Es la clase de hoy? Sí. ¿Escucha? sí, le escucho. A ver, adelante. Pa, pa, ta, 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 cha, 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 ca, 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 ja. Ya, falta el sonido de lo que es los postvelar, ya de la Q. Sonido propio. Ah, ¿no? Ya, a ver, Shirley Corani, a ver, Cuyaca Shirley, Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, cha, a, ta, ta, a, có, khó, a, ja. ole, Q, muy bien, poquito más, siga practicando. A ver, Andrea Joven, Eh, Pa, pa, y a, ta,
Ja y ta. Cha, cha y cha. Ka, ja, a. Ko, que, perdón. Ka y ka. Ja. ¿Ya? Te falta practicar el postvelar, ¿ya? Igualito, a esto último, por ejemplo, igualito me has dicho, ¿ya? Sonido propio. A, a, a. En el punto de articulación que les he mencionado, ahí mismo tiene que articular los tres niveles de sonido, ¿ya? No es diferente, ¿no? Por ejemplo, pa, decimos, ¿no? Pa, ja, a, ahí mismo. Igualito los demás, ¿ya? Los puntos de articulación, ténganlo en cuenta. Walik, estamos viendo lo que son saludos, hemos visto despedidas, hemos visto pronombres personales, hemos visto lo que son los pronombres posesivos, ¿no? El pasa. Ahora vamos a ver lo que es los pronombres demostrativos, ¿ya? Enseguida vamos a pasar con todo eso, vamos a escribir, vamos a hablar, ¿ya? Ahora vamos a ver los pronombres demostrativos, ¿ya? Entonces, los demostrativos en español son esto, eso, aquel, aquello, ¿no ve? Usted tiene tres, ¿no? Entonces, en español o en aymara vamos a tener cuatro, ¿ya? Entonces va a ser acá va a ser esto, uca va a ser eso, uca, kaya, aquel, y en aymara tenemos el kuri, más allá, ¿ya? Tenemos más allá. Estos cuatro vamos a manejar en el idioma aymara, ¿ya? Más allá. Pero esto es la página 41, los que tienen el libro ya. Ahora vamos a hacer la diferencia, ¿no? Todos los que estamos enseñando, el pronombre personal, los posesivos, hemos dicho que se van a aprender, ¿no ven? Enseguida también vamos a preguntar, ¿ya? Esto también se van a aprender. O al menos se van a aprender estos tres, sí o sí tienen que saber estos tres, por eso lo estoy separando mucho, ¿ya? Sí o sí de memoria tienen que saber. En todo vamos a utilizar estos tres igual, ¿no? Por ejemplo, acá, panca. Ustedes dirían uca, panca, ¿no? Acá, caña, ¿no? O calla, panca, ¿no? Calla, ¿no? Entonces, siempre manejamos de esta forma en el idioma aymara. Entonces, acá, cuando la persona que está hablando va a decir acá, siempre va a decir acá, ¿no? Uca, cuando el receptor tiene el elemento, el objeto, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, Adriana, uca, el cañar ¿no? Ese marcador o ese bolígrafo, ¿de quién es, no? Uca, ¿no? Porque lo tiene lo que es Adriana. Pero también podríamos decir Kaya, ¿no? Pues Kaya es aquel o aquello, ¿no ve? Entonces no está a mi alcance ni está al alcance del receptor, pero sin embargo ambos podemos ver, ¿no ve? Kaya, aquel. Hasta ahí se llega en español. Pero en Aymara tenemos el kuri, ¿ya? El kuri. Algunas veces se utiliza el kuri, pero no es más allá, sino igual significa aquel. ¿Ya? Igual significa aquel, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando utilizamos el kuri. Digamos que aquí hay un cerro, ¿ya? Estamos aquí conversando, dos personas están conversando, ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Kaya collo, ¿no? Kaya. Kaya haría referencia a esto, ¿verdad? ¿Sí? Kaya. Esto sería kaya. Kaya. Pero ¿qué pasa si yo quiero referir, o la persona que está hablando quiere referirse a otro cerro que está más allá? Entonces dice Kaya Koyo, o sea, va a entender esto. Entonces Kuri va a hacer esto.
Me dejo entender, ¿no ve? El mismo elemento interferido por otro elemento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces voy a decir, curipollo. Sigue, estoy diciendo, sigue aquel, pero me estoy refiriendo ya a esto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, puede ser con cualquier elemento, puede ser aquí una casa, ¿no? Entonces, Está más distante, ¿no? Yatichiri más distante. más que distante, está interferido por otro elemento igual, ¿ya? O sea, puede estar lejísimos, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo, calla, ¿no? Calla, ¿no? Entonces, calla va a ser el primer elemento, ¿no? Pero yo quiero referirme al segundo elemento. Antes digo, curi, el del más allá. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Licenciado, licenciado, siempre tiene que estar al lado. No, pues puede estar más lejos, ¿no? Uno, digamos, está aquí el cerro y el otro, digamos, está aquí. ¿Me dejo entender? Pero la cosa es que no debe haber igual otros, ¿no? Me dejo entender, Yatichiri, ¿no ven? buenos días. ¿Y qué Sí. pasa si se interpone dos elementos? Ya, entonces ahí ya especificamos, pues, con algún, no sé, por ejemplo, esto es, digamos, no sé, como está cerca, digamos, un cerro verde, esto, digamos, rojo o negro, digamos. Con color, pues ya diferenciamos. Pero por el momento, esto quiero que quede claro. Ya, está ¿Ya? bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Está claro? ¿Quedó claro, no ven? Ya, Ya, entonces se van a aprender estos tres elementos, palabras, sí o sí, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Yatichiri. sí, Chiri, claro. Sí, Yatichiri. Muy bien, Yatichiri. Malik. Ya, hasta ahí los pronombres demostrativos, ¿ya? Ahora vamos a aprender pronombres, o no pronombres, sí, no, lo que llamamos pronombres interrogativos, ¿ya? Ahora esto, ahorita solamente vamos a escribir uno o tres vamos a escribir, ¿ya? Después poco a poco ya vamos a ir conociendo, ¿ya? Pronombres interrogativos son aquellos que nos permiten hacer preguntas, ¿no ven? Interrogativos, ¿no? Vamos a aprender los más básicos, ¿ya? Cuna. Esto significa que, ¿ya? Que tenemos el Kitty. ¿Quién? Paupa. ¿Cuánto? Cauqui. ¿Dónde? Una pacha. O también esto, una tata, algunas regiones, ¿no? Entonces, esto es ¿cuándo? Kunjama. ¿Cómo? Eh, Cauquiri. ¿Cuál? Y Kunata. Ya. Estos son los básicos, los elementales, ¿ya? Ahora, lo siguiente, de esto ahorita vamos a aprender uno por uno, vamos a aprender cada uno de estos, vamos a aprender, pero ya con ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora?
un aspecto que tiene que considerar. Por ejemplo, en español, para que sea pregunta, ¿qué utilizamos nosotros? ¿Cómo hacemos, cómo formulamos una pregunta en español? ¿Cómo Con, sabemos qué es pregunta? con signos de Con el interrogación símbolo y de de Con signos de interrogación. interrogación. Signo de Entonces decimos, interrogación. por ejemplo, no sé, ¿quién es? ¿No? ¿Ve? Entonces, esto es pregunta, ¿no ve? Sí, es pregunta. En el idioma aymara, no sé si me han visto, por ejemplo, kunhamas tasa, ¿no ve? Entonces simplemente he puesto kunhamas tasa, signo de interrogación al final. ¿Han visto? Revisen a ver sus cuadernos o tal vez ustedes han puesto los dos. Yo utilizo como en inglés así, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿por qué? La pregunta, ¿no? La respuesta es bien sencilla. En aymara no hay esa entonación, ¿ya? Vamos a decir, en español decimos, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, alguien que me pronuncie esto, ¿cómo se pronuncia? ¿Quién ¿Quién es? es? ¿Quién es? Entonces, más o menos así es en español, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A ver? Hay una entonación, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Ya? Hay una entonación. En Aymara, por eso dicen, es un lenguaje, como me dicen, muy no tóxico, me dicen, es un lenguaje bien, no sé cómo me dicen, ¿ya? El quechua es bien dulce, me dicen, ¿no? Ahora, ¿por qué dicen así el español, al Aymara? Porque el Aymara se habla así. No se pregunta, "Kunhamashtasa", si no se entona, me dejo entenderlo, ¿ve? No hay entonación en Aymara. Ahora, ¿por qué no hay entonación en Aymara? Si aquí está con signo. Esto signo yo lo pongo para que entiendan que es pregunta, porque si no pondría, pensarían que no es pregunta, ¿no ve? Porque estamos acostumbrados al español a hacer preguntas o ver las preguntas con el signo. Ahora, ahora eso ¿a qué se debe? En Aymara utilizamos lo que es sufijos, ¿no ve? ¿Recuerdan? Sufijos. Quizá. En Aymara existen varios sufijos para hacer preguntas, ¿ya? Uno de ellos precisamente es este sa. Entonces, anótense. Van a utilizar el sufijo sa, esto es de pregunta, pero solamente este sufijo trabaja con pronombres interrogativos. ¿Qué quiero decir? Que sí o sí estos pronombres interrogativos tienen que estar con el sufijo sa para que sea pregunta como tal. Porque si está así como está incompleto. ¿Me dejo entender? Entonces, este sufijo sa es para hacer preguntas, pero solamente trabaja con pronombres interrogativos. Con otras palabras, va a haber otros sufijos. Por ejemplo, yo le digo, a ver, Nilda, mamá, está conmigo, ¿no? Decimos Nilda, ¿no? Nilda. Entonces yo digo, mira, Nildasti, ¿no? He aumentado un sufijo. Este sufijo es igual de pregunta, pero este sufijo puede trabajar con cualquier palabra, no tiene que ser pronombre interrogativo y lo vuelve pregunta. Ahora, ¿qué significa? Nildasti significa pregunta, ¿no? Así. Y la Nilda, ¿eh? Ya lo ha vuelto en pregunta. ¿Qué lo ha vuelto pregunta? Este sufijo. Porque Nilda como tal era nombre. Me dejo entender, ¿no ve? O, por ejemplo, puedo decir Nildati, ¿no? O sea, igual pregunta, el sufijo ti es pregunta. Ahora ya no es y la Nilda. Entonces, esto va a significar es Nilda. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, no, simplemente lo que estoy haciendo es demostrar de que existen varios sufijos para hacer preguntas. Por el momento, como estamos con pronombres interrogativos, solamente estamos conociendo lo que es el sufijo sa. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí, ya te chile. Muy bien. A ver, pregunta para simplemente cerciorarme de que están entendiendo. Juliaca Margarita Aro, ¿con qué sufijo trabajan los pronombres interrogativos? Para hacer pregunta. Juliaca Margarita Aro.
¿Cuál es el sufijo para pronombres interrogativos, para hacer preguntas? San. Ok, muy bien. Vale. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aprender iniciando con el más básico, ¿ya? La respuesta. Y la Cuna. respuesta. ¿Este cuna qué significa? ¿Qué? 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 Para que sea pregunta, vamos a colocar cunasa, Unasa. ¿ya? Entonces esto más o menos va a ser, ¿qué es? ¿Ya? Así va a ser, ¿qué es? La sa se convierte en ¿Ya? ¿Qué es? Entonces, Cunasa. todos los sufijos posesivos ¿Qué? vamos a colocar. Ahora va a haber excepciones, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay una palabra, digamos, el pronombre interrogativo. Ahí no hemos colocado. Aquí recién colocamos el sa. Ahora, entonces, ¿por qué? Ah, por la presencia del pronombre interrogativo. Va a haber ese tipo de excepciones. ¿Ya? Bien, ahora vamos a empezar por algo bien básico, ¿ya? Em, Disculpe, pregunta. profesor, ¿Sí? aunque se ponga el sufijo de pregunta, pero siempre va a ir el signo de interrogación, ¿verdad? En Almera también. Sí, es lo que les he dicho, ¿no ve? Para que entiendan que es pregunta, ¿no ve? Ah, ya, Porque está si bien, no, está bien. van a pensar que no es pregunta, ¿ya? Está bien. Ya. Entonces vamos a aprender, La, la ja es posesivo. Human, Huma, ¿qué es Huma? Lindagua. Es Nilda. Tú. Profesor. Ya. Ahora aquí otro sufijo, ¿ya? Humana significa de, ¿ya? Esto significa de. También significa en, pero en este caso es posesivo. En este caso va a decir de ti, ¿no? Human. Suti significa nombre, ¿ya? Nombre, nombre. Ahora, sutima, ¿qué significa sutima? Tu Nombre. Eso, tu nombre. Human, sutimaj, kunasa. ¿Kuna qué significa kuna? ¿Qué? Y la sa. ¿Qué es? Ok. Hola. Entonces, la traducción literal tal vez sería, ¿no? De ti, tu nombre, ¿qué es? ¿No ve? Pero en realidad no preguntamos así, ¿no ve? No hablamos así en español, ¿no? Entonces va a decir, ¿cuál es tu nombre? Así, hay que interpretar las traducciones, ¿ya? Entonces, esto va a ser como, ¿cuál es tu nombre? O de ti, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Así más o menos se va a interpretar, ¿ya? ¿Ya? Así, ¿ya? Kuman, Sutimaj, Kunasa, ¿ya? Ahora aquí vamos a trabajar con edición vocálica. En vez de decir na, vamos a decir ¿ya? Kuman, Sutimaj, Kunasa, ¿ya? Ahora aquí hay una X, ¿no ve? Este X Profesor. es el sufijo ja, ¿ya? Así. Adelante. Profesor, una consulta. Kunas Sutimaj. ¿También se puede preguntar así? ¿Sí? O sin pronombre interrogado, pronombre personal, ¿no? Sutimaj, Kunasa también, ¿ya? Poco a poco llegamos, ¿ya? Ya. Ahora aquí estoy colocando el sufijo ja, ¿ya? Está con elisión vocálica, sin la vocal, así está, sutimaj, ¿eh? Sutimaj. O sería sutimaja, ¿no? Voy a colocar con todas vocales. Humana, sutimaja, kunasa. Entonces, simplemente se dice human, sutimaj, kunasa. Ahora, este ja voy a explicar, ¿ya? Este ja es sufijo tópico, así se llama, ¿ya? Tópico. ¿Qué significa? Este sufijo no significa nada, ¿ya? Es adorno. Ah, pero tiene una funcionalidad. O sea, por ejemplo, he dicho este na, ¿no ve? Este sufijo na, he dicho, por ejemplo, significa de o significa en, dependiendo del contexto. Si es posesivo, significa de.
Humana, de ti, es posesivo, ¿ve? De significa. Entonces, este ja no tiene un significado así, por esto diciendo no significa nada. Entonces, ¿para qué se utiliza? El sufijo ja se utiliza simplemente para suavizar palabras. ¿Y cómo es eso? He dicho, en Aymara se escribe así llano, así, se pronuncia así llano. En otros idiomas es así, ¿no? Hay así, ¿no? Saltos, ¿no? Así se pronuncia. ¿Me dejo entender, no ve? Me refiero al sonido, al tono, ¿no? Ahora en Quizá. Aymara es así. Ahora, puede haber así palabras así, ¿no? Que tienen corte, ¿no? De que, sí, ¿no? En ese momento va el sufijo ja y lo suaviza, ¿ya? O aquí, digamos, ¿no? Ja y lo suaviza, ¿no? Aquí, ja y lo suaviza. ¿Me dejo entender? Simplemente sirve para suavizar palabras. Ejemplo, los que saben Aymara van a poder diferenciar. Por ejemplo, yo puedo decir, Human sutima kunasa, sutima. Aquí hay un corte así. Human sutima kunasa. Ahora, para que no exista ese corte, Human sutimaj kunasa. ¿Me dejo entender? Entonces, esto van a dominar ya un poco cuando ya sepan un poco más el Aymara, van a dominar lo que es el ja. Pero por el momento, empiecen a manejar según lo que estamos escribiendo, ¿ya? Entonces, más es hablado, ¿no? ¿Me dejo entender el sufijo ja? ¿Sí he entendido? ¿Sí? Sí. Sí, Muy Sí, bien. sí, profe. teacher. Disculpe, Etichiri, entonces el sufijo has solo es en la escritura donde más lo vamos a utilizar. No, pues en el hablado es más todavía, pues. Entonces, obviamente escribimos y hablamos igualito, ¿no ve? Solamente las vocales, ¿no ve? O cambiamos, ¿no? ¿No ve? Entonces yo no voy a decir, Human sutima kunasa, o sea, si está aquí la ja, entonces Human sutimaj kunasa, ¿no ve? Entonces, leemos igualito, pues, ¿no? Pronunciamos igualito, ¿ya? ¿Está claro, no ve? ¿Sí ha entendido, no ve? Sí, Ya. Sí, profesor. Ahora, quizá. respuesta. Puede haber varias diferencias, vamos a ir viendo poco a poco, pero primero iniciamos con esta pregunta, ¿ya? Ahora, la respuesta, ¿no? Naya, ¿qué significa? Yo. You, Yo. Nayana, nosotros. Mío, Mi. ¿no? ¿Qué he dicho que es este na? De mí. De mí. Eso, de de mí, mí, ¿no ve? Nayan, elisión vocálica, ¿no? Nayan, suti, ¿qué es suti? nombre, Nombre. Sutija, Nombre. mi nombre, Mi nombre. Nombre. ok. Sutija, ¿no? Elisión vocálica. Román. Nayan Sutijaj Román. Aquí van a colocar sus nombres. Ahora, muchas veces van a ver, van a fonetizar para colocar el sufijo wa, ¿ya? Entonces aquí, primera opción, les explico qué es el sufijo wa, ¿ya? El sufijo wa sirve para afirmar, ¿ya? Afirmar. Sirve para afirmar, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿ya? También funciona como el verbo ser, estar, ¿no? Del inglés. Pero por el momento, vamos a decir, sirve para afirmar. Entonces, todas las palabras en Aymara terminan en wa, en sufijo wa. ¿Lo ve? Upawa, utawa, anua, pisiwa, wankua, no sé, ¿no ve? Upapuniski wa, ¿no ve? Todos terminan en wa. Haneu hutkanit, los negativos van a terminar en ti, siempre en ti, pero la primera palabra, la negación, siempre va a estar con wa. Hani es la palabra, ¿no? La raíz. Hani wa, ¿ve? La negación va ya por delante el wa, pero de cualquier forma, en todas las oraciones siempre va a estar presente el sufijo wa. Entonces alguien puede decir, aquí está incompleto, ¿no? Al menos el que sabe hablar aymara puede decir, no, falta algo, ¿no? No es así. Entonces, para colocar esto hay que fonetizar, ¿ya? Entonces, pueden quedarse hasta aquí con esto, pero si quieren así terminar con sufijo wa siempre, pueden fonetizar sus nombres. Pues, ¿cómo fonetizo? Por ejemplo, yo digo, Nayan, Sutijaj, Ruma, Nu, Wa.
¿Qué he fonetizado esto? ¿Me dejo entender, no ve? Entonces yo puedo fonetizar. Fonetizar significa, quiero decir, o sea, volverlo a la Aymara su nombre. ¿Me dejo entender? Entonces hay algunas palabras, pues como de, no hay, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, se llama, por ejemplo, Doris, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir Doris en Aymara? ¿Ve? Durisatua Dodismo. o Turisatua, ¿no? Entonces, con T, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Pero no es necesario, no es diciendo que hagan sí o sí. Simplemente cuando se trabaja con sufijo wa, para no, romanwa, romanua, no, ya no se entiende. Entonces, romanutua, ahí se entiende. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces ahí sí pueden colocar el sufijo wa. Entonces, tienen dos opciones iniciales para poder responder sus nombres. ¿Está claro? ¿Sí ha entendido? Sí. Maestro, en caso, digamos, mi nombre es Mario, ¿cómo le pondría con la UA? Mariutua, Mariugua. Mariutua, porque si no, Mariua significaría como es Mario. ¿Ya? ¿Ya? Pero no es necesario, pueden quedarse así sin fonetizar. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Walik, ahora examen. Ya saben, saludo, ya saben decir cómo estás, ¿no? Ahora, nombre y vamos a hacer la despedida, ¿ya? Bien, empezamos con Cuyaca Lidia Mamani. Aski Uruquipan, Cuyaca. ¿Puede repetir? Aski Uruquipan, Cuyaca. No, ya se ha aplazado Lidia. A ver, ahora seguimos. Rosatina Yapuchura, Cuyaca, Ascuruquipan. Nada, Rosa, aplazada. Segunda. Adrián Vera, Ascuruquipan, Gilata. Askyurukipanay, Yatichiri, Kamisaki, Gilata. Waliki, Juman Sutimaj, Kunasa. Nayam Sutima, Adrián, Kikisinkam, Gilata, Adrián. Kikisinkamay, Yatichiri, Ya, un error. Me has dicho Nayan Sutimaj, ¿ya? Nayan Sutimaj, Adrián, me has dicho. Sutima, ¿qué significaría? Su nombre. Tu nombre. Entonces me has dicho, de mí tu nombre es Adrián, así me has dicho. ¿Ya? Entonces tendrías que ya. utilizar el ja, ¿no? De El mí mi ja. nombre es Adrián, así. Me dejo entender, ¿no ven? Ya, de los pronombres posesivos. Está bien, Yatichiri. Exactamente. ¿Ya? Gracias. Vale. A ver. Segundo, Emil C. Flores, Asquiuruquipan, Cuyaca. Asquiruquipanay yatichiri. Kamisaki, Cuyaca. Waliki Kuman Sotimaj, yatichiri. Kunasa. Naya sutijaj emil situa. Jikisinkam, Cuyaca, Emilce. Ikisinkamay yatichiri. Valeki, muy bien. Cuyaca Beatriz Zavala. Aski Haip Ukipan, Cuyaca. Aski hay ukipanay yatichiri. Kamisaki o Cuyaca. Waliki yatichiri. Kuman Sutimaj, Kunasa. Nayan sutijak Beatriz. Harurkam, Cuyaca. Karur kam yatichiri. Valeki, muy bien. Ahora todavía no bajen la mano Vilma, Katiusha, Rosa, Andrea. Ahorita les voy a preguntar, ¿ya? Todavía no bajen la mano los que no han participado. Ahora, vamos a complementar a esto unos dos elementos más, ¿ya? Así nuestra conversación se va a alargar. Entonces, aquí es salud, ¿ya? Saludo, no hay problema, ¿ya? Ahora, aquí hemos preguntado Kamisaki, ¿no ve? ¿Sí? Kamisaki significa ¿cómo estás? Y la respuesta hemos dicho Walik, ¿no ve? Así, simple. Ahora, aquí vamos a complementar Juma. ¿Qué es Juma? Tú. Tú, Ahora, tú. sufijo interrogativo, Jumasti. Entonces ¿Y me dice, tú? por ejemplo, Kamisak, por ejemplo, me dice Vilma, me dice, ¿cómo está? Y yo le digo, ¿cómo estás? ¿No? Me dice, bien. Jumasti me vuelve a preguntar a mí. Está haciendo referencia a la misma pregunta y respuesta. ¿Me dejo entender?
Entonces yo Sal- también voy a decir Waliki, ¿no? Por el momento, ¿ya? Ahí. Luego es pregunta del nombre, ¿no ve? ¿Cómo te llamas, no ve? Entonces yo respondo, me llamo, digamos, yo le pregunto a Vilma y me dice, me llamo Vilma. ¿Y de ti? ¿No ve? Entonces vamos a decir humana, de ti, ¿no? De ti, pero para que sea pregunta, ¿y de ti? Y aquí vamos a colocar el ti. Aquí edición vocálica. Humansti. ¿Notan la diferencia, no ve? Humasti y humansti. ¿Se entiende, no ve? Sí, aquí está con sufijo na, de significa. Esto, y tú, no más. Esto es, y de ti, me dejo entender, ¿no ve? Entonces la respuesta igual, Nayan, Sutijaj, no sé, ¿no? Y vamos a ir colocando el nombre. ¿Me dejo entender? ¿Se ha entendido? Quizá. Sí. Luego, Esa ya chiri. despedida. ¿Ya? Esta es nuestra estructura de conversación ahora, ¿ya? A ver, Cuyaca Vilma. Aski Uruquipan Cuyaca. Vilma Macuchapi, Aski Uruquipan. Hay otro. Ya, mientras activa su micrófono. Rosa Oviedo, Cuyaca Rosa Oviedo, Aski Uruquipan Cuyaca. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki yatichiri. Pregúntame. Humansi yatichiri. Humasti nomás, primero. Humasti yatichiri. Nayaj Walikiraki, ya. O Waliki. Cuyaca Humansu Timaj Kunasa. Nayan sutijaj rosadua. Pregúntame. Humansi yatichiri. Nayan Sotijaj Roman. Cuyaca Rosa Hikisinkama. Hikisinkamay yatichiri. Ok, muy bien. ¿Se ha entendido, no ve el resto? ¿Quedó claro, no ve? Sí, quedó claro. Esa. Muy Sí. bien. A ver, Cuyaca Andrea Jove. Askirukipan Cuyaca. Askirkipanay yatichiri. Kamisaki Cuyaca. Waliki yatichiri. Ask me. Humasti. Waliki Cuyaca. Human Sutimaj Kunasa Cuyaca. Nayaj Sutijaj Andrea. Humansti. Nayan Sutijaj Roman. Hikisinkam Cuyaca. Ikisinkamay yatichiri. Ok, muy bien, Andrea. Ana Gabriela Mamani, Aski Haipukipan Cuyaca. Aski haiku pipana yatichiri. Kamisaki Kuyakita. Waliki yatichiri humasti. Naya Hukakik Paraki, Waleki Kuyaka. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj Ana Gabrielawa. Pregúntame. Humasti yatichiri. Nayan Sutijaj Roman. Kuyaka Karur Kama. Karur kama yatichiri. Waleki, muy bien. Good job, Anam. Katiush Lascano. Aski Urukipan Kuyaka. Askirkipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki yatichiri. Humasti. Nayakwakik Paraki, Waleki Kuyaka. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj katiuskatwa yatichiri. Humansti. Nayan Sotijaj Roman. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkamay yatichiri. Okay, good job. Nilda Mamani, Aski Haipukipan Kuyaka. Aski haipukipanaya yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki yatichiri. Pregúntame. Humasti. Waliki Kuyaka. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaja nildawa. Pregúntame. Human sutimasti yatichiri. Nayan Sutijaj Roman. Hikisinkam Kuyaka Nilda. Hikisinkama yatichiri. Waliki. Kuyaka Marta Camila Aski Arumakipan.
Aski aruma akipanay yatichiri. Kamisaki kuyakam. Waliki yatichiri. Humasti. Walikiraki kuyaka. Human sutimaj kunasa. Nayak sutija Camila. Humansti. Nayan sutijaj Roman. Hikisinkam kuyaka Camila. Hikisin kamay yatichiri. Waliki. Kuyaka Doris. Aski arumakipan. Aski arumakipan. Kuyaka Doris. Algo pasa con su micrófono. Mientras recuperamos. Eddie. Aski urukipan kuyaka. O perdón, Hilata. Askiru kipanay yatichiri. Kamisaki Hilata. Waliki yatichiri. Humasti. Kwakik para Waliki Hilata. Human sutimaj kunasa. Nayam sutijaj edier manjamos. Humasti yatichiri. Nayan sutijaj Roman. Hikisinkam Hilata Eddie. Kisinkamay yatichiri. Ok, muy bien, Waliki. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí, yatichiri, claro. Isa yatichiri. Muy bien. Van a practicar esta conversación para la siguiente clase, ¿ya? Todos tienen que practicar, tienen que dominar, ¿ya? La pronunciación y el significado. Sí, adelante, William. ¿No era pregunta? No, estaba diciendo que bien, está bien. Ok, muy bien, Waliki, ¿ya? Ukakamichura, hasta ahí. Compromiso es que practiquen ustedes. Ahora enciendan igual sus micrófonos, tapeni, kantesipjam, no olviden los que están siguiendo por YouTube, sus nombres. Bien, empezamos. Takeni, maya, paya, kimsa. Upa, kolela, pachua, Igualiki, isin kama, kutirur kam takini.